Muy buenas tardes, amada Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo poder saludarles a través de este medio. Hoy es miércoles en el cual tendremos un tiempo de oración, también tenemos un tiempo de cantos y por supuesto la meditación de la palabra de Dios. Así que acompáñenos en esta tarde, primeramente orando a nuestro Señor, pidiéndole a Él su bendición y más adelante los cantos por medio de los cuales estaremos exaltando el nombre de nuestro amado Salvador. Oremos todos juntos y pidámosle al Señor por su bendición. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder vernos una vez más a través de este medio. Mi Dios, miramos ya con anticipación, Señor, el tiempo cuando podamos reunirnos una vez más en este auditorio, Padre, y que podamos estrechar una vez más los brazos unos a otros, Señor. Gracias, Padre mío, por tu amada congregación de la Iglesia Bautista Libertad. Te ruego que por favor, Señor, los bendigas a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades, Padre, y que mi Dios, que en todo sea tu nombre exaltado y glorificado a través de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios Padre eterno, sé tú el invitado de honor en nuestra reunión en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera vamos a empezar cantando el primer himno. Entonemos todos juntos este primer canto. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al sábado envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, Gracias por haber cantado con nosotros desde casita. Les quiero recordar, hermanos, que si tienen algún comentario, no duden en mandarme un email a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. También me puede dar una llamadita al 520-288-6387. Gracias por sus textos, por sus llamadas, hermanos, han sido de gran bendición para su servidor. Seguimos adelante agradeciéndoles a ustedes, a cada uno de ustedes, por mantenerse fiel tanto en los diezmos como en las ofrendas, al igual que también con su compromiso
compromiso con los misioneros de nuestra iglesia, al igual que el Gran Club de los 1000. Les agradezco mucho su fidelidad. Sigamos orando también por el presidente Donald Trump, al igual que el gobernador Sisolak. Hay diferentes situaciones que ellos tienen que ver, como a través de toda esta pandemia, de la cual ya estamos viendo la luz al final del túnel, se puede decir de esa manera, ya que pronto nos estaremos reuniendo por primera vez. La mitad de los espacios reservados para la iglesia hispana han sido llenados y estoy completamente agradecido con el Señor por cada una de sus llamadas. Así que gracias por comunicarse también con sus líderes de oración. Manténganse en comunicación con ellos o con un servidor si tienen alguna necesidad. Pero los espero y anticipo verlos el próximo domingo 17 de mayo a las 8:30 de la mañana. Así que venga temprano para que aparte su lugar. Gracias por acompañarnos. También vamos a entonar el siguiente himno antes de pasar a la predicación y a meditación de la palabra de Dios. Entonemos el siguiente canto. Cuando yo le llamo, muy cerca Gracias por haber entonado estos himnos con nosotros. Es tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Así que los invito a que abran sus Biblias y vamos a ir directamente al libro de Romanos. Estaremos en el capítulo 14 y veremos los primeros versículos del capítulo 14. En Romanos 14, 1 al 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que quedes en medio de nosotros y nos hables al corazón individualmente de acuerdo a nuestra necesidad. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo un mensaje titulado Experimentando Libertad. En esta ocasión, el título del mensaje es La Ley de la Libertad. La Ley de la Libertad. Hablemos por un momento sobre la palabra legalismo.
El legalismo es una de las más destructivas distorsiones que existen en la cristiandad. La más grande distorsión que bloquea el proceso de nuestra santificación y como tal es una moneda de dos caras. Tenemos primeramente aquellas personas que tienen la libertad en Cristo y que por ello se sienten en la posición de no tener que rendir cuentas. Por lo tanto, ellos dicen no tener que obedecer la ley de Dios. En otras palabras, ellos opinan de que la gracia de Dios me protege, así que puedo obrar con impunidad. La otra cara de la moneda se llama legalismo. Esto nos ata con aquello de lo cual Cristo nos ha libertado. Todos en algún tiempo de nuestra historia estaremos hablando con personas que se abstienen a diferentes situaciones, tales como celebrar el cumpleaños de alguien o celebrar quizás el aniversario. Hay otras personas que se obtienen incluso a celebrar el nacimiento de nuestro Señor en Navidad. Existen algunas sectas o grupos religiosos que prohíben a las mujeres maquillarse o incluso arreglarse su cabello y llegan hasta a imponer su manera de pensar en la vestimenta. De esta manera sustituyen el fruto del Espíritu Santo que Dios nos permite disfrutar. Todo esto puede llegar a ser muy destructivo en la vida del cristiano y sus generaciones. Me he dado cuenta a través de mi ministerio de que hay generaciones que se han perdido debido a esta situación de legalidad. Todos nosotros podemos y debemos gozar de una libertad de la cual hemos recibido de Cristo en el momento que nos libertó de la maldición de la ley. Tenemos la misma libertad que existe en el jardín, que existió, en el jardín del Edén, cuando el Señor les dio la libertad de que comieran de todo tipo de fruto, con la excepción de uno. Saben, hay personas que llegan a pensar que hasta el deporte puede llegar a ser pecado. Estoy aquí para decirle a mi hermano que lo que realmente ocurre en esa situación es que el ser humano es muy apto para llegar a obsesionarse tanto con alguna actividad o algún hobby que esa actividad hace que la persona descuide tanto su relación con Dios que con su familia, haciendo de esa actividad un ídolo. Para esa persona, la obsesión de aquella actividad se convierte en pecado y por ello muchas se refieren a condenar aquella actividad y no permiten que nadie en esa congregación lo practique porque ahora está considerado una actividad pecaminosa. Hay cosas de las cuales la palabra de Dios es muy clara, donde nos dice no o sí. La Biblia, a su vez, hace mención de actividades de las cuales no tienen ninguna carga de pecado. Estos son conocidas como actividades moralmente neutrales, tales como el jugar fútbol o el comer carne. Aún así, en los primeros años de la iglesia, hubo personas de las cuales empezaron a ver y considerar actividades como muy pecaminosas. Leemos, por ejemplo, en la carta de la iglesia a los Corintios, que se había iniciado un escándalo referente a algunos que optaban comer la carne ofrecida a ídolos por la comunidad pagana. Veamos directamente a la palabra de Dios y veamos en 1 Corintios 8 y veamos desde el versículo 1 en adelante lo que la palabra de Dios nos dice. 1 Corintios 8, 1 en adelante. Versículo 1 dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 4: acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 7: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La gente, lo que estaba ocurriendo en este tiempo de la historia, ofrecía pedazos de carne a sus ídolos. Después de terminar esta actividad religiosa, lo que hacían con el pedazo de carne lo llevaban al mercado para venderlo. Había en aquel entonces cristianos que se querían abstener de cualquier tipo de idolatría y que se abstenían de comer y comprar o consumir cualquier tipo de carne que se vendiera en el mercado. Tales personas comenzaron a ver con desprecio a aquellas personas que compraban y consumían aquel tipo de carne. Ellos comían libremente diciendo: esta carne es carne, yo la compré, se puede comer y me la voy a comer sin ningún problema. La compraban y consumían sin ninguna carga de conciencia. Debido a esto, ahora la gente empezó a formar un problema en la iglesia con aquellos que se rehusaban comer carne que había sido ofrecida a los ídolos y aquellos que comían libremente de ella. Ahora Pablo tenía que abogar por esta disputa que se inició en la iglesia de los Corintios, la cual es muy similar a la cual estamos observando en el capítulo 14 del libro de Romanos. Pablo tuvo que instruir a la iglesia y le dio una lección del uso correcto de nuestra libertad como cristianos. Al observar el principio del capítulo 14, nos daremos cuenta que tenemos que considerar el contexto del capítulo anterior para así ver la continuidad de lo que significa amar al prójimo. Veamos el capítulo 13, únicamente y muy brevemente estaremos viendo lo que dice y la idea central del capítulo 13 del libro de Romanos. Vemos ahí en los primeros versículos que el apóstol Pablo habla acerca de el cristiano y el gobierno, donde el apóstol Pablo le da la recomendación a todos los cristianos de su época de que se sometan a toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, le dice el apóstol Pablo. Más adelante, en el versículo 8 en adelante, habla acerca de la ley del amor del prójimo. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque lo mismo se les enseñó a la iglesia de los romanos, lo mismo se le enseñó a la iglesia en la ciudad de Corintio, no ha habido en toda nuestra historia una generación de la cual no ha sido influenciada con el mismo problema. Los cristianos gozamos de libertad que nos ha sido dada por Cristo. Por su gracia tenemos libertad en las opiniones. Primeramente, libertad en las opiniones. Veamos los primeros versículos del capítulo 14, donde nos dice lo siguiente. El versículo 1 y 2 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dice la palabra de Dios: recibir al débil en la fe. Estas son palabras que se deben tomar muy en serio. Pablo nos advierte que no hagamos de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. Debemos distinguir entre alguien que es débil en la fe y alguien que es rebelde de la fe. Aquí podemos observar la realidad bíblica del vegetariano. Aquellos vegetarianos de la iglesia primitiva estaban convencidos de que esta era la única manera de mantenerse limpios de pecar. Así que ellos se negaban a comer no tan solo carne que había sido ofrecida a ídolos, sino se negaban a comer cualquier tipo de carne. Ellos pensaban que por tal sacrificio se encontrarían en el camino a un nivel más elevado de espiritualidad. Ellos consideraban que su fe era aún más devota, era aún más profunda que aquellos hermanos que comían carne, y por lo mismo los miraban hacia abajo.
Pablo describe a aquellas personas que pensaban de sí mismas como más espirituales. El apóstol Pablo se refiere a él abiertamente como hermanos débiles. Eran débiles porque no comprendían la profundidad del concepto bíblico de la libertad cristiana. Ellos aún permanecían cautivos en los principios elementales de no probarás y no tocarás. Ellos se pensaban de sí mismos como devotos, cuando verdaderamente estaban siendo inmaduros en su proceder y razonamiento. Pablo hace la pregunta: ¿qué debemos hacer con estos hermanos? Algunos opinaron, debemos de hacerle burla. Otros quizás no tenían nada que ver con estos hermanos. Sin duda, estos débiles hermanos no se veían a sí mismos como débiles. Es probable que se pensaban fuertes, ya que eran más, según ellos, espiritual que los demás. Note lo siguiente: el legalismo tiene una manera de hacernos pensar que somos fuertes y que aquellos que no cumplen con las reglas de la manera que lo hacemos nosotros son débiles. Pablo nos dice recibir al débil en la fe. Hemos observado que los cristianos gozamos de libertad para opinar, pero también tenemos libertad para no ser prejuiciosos. Libertad para no ser prejuiciosos. El versículo 3 nos dice lo siguiente: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El punto que hace Pablo es que debemos de recibir a aquellos hermanos que tienen diferencias de opinión. Entonces, hermano, pastor, usted dice que debemos de recibir a todos aquellos, incluso aquellos que vienen a tocar mi puerta, que vienen con un maletín. Lo que no está diciendo Pablo es que recibamos con los brazos abiertos a aquellos que abiertamente están en pecado o que abiertamente se oponen a la doctrina de Cristo. Los débiles son aquellos que llegan a la conclusión de que algo está mal cuando no existen fundamentos o bases bíblicas que justifiquen su actitud. Ellos ya tienen una preconcebida idea de que ellos están bien en lo que están haciendo. Aquellos tienen una visión distorsionada de lo que Dios ha permitido o aquello de lo que Dios ha prohibido. Y lo que debemos de aprender es el aceptarnos unos a otros. El principio es este: tu hermano es débil, pero sigue siendo tu hermano. Y tu débil hermano ha sido recibido por Cristo a la familia de Dios. Por lo siguiente, cualquier tipo de desacuerdo se transforma en una situación familiar. Así que como Dios te ha recibido, hermano, por gracia nos ha recibido tanto a mí como a usted. A usted lo ha recibido el Señor, a mí me ha recibido el Señor, entonces debemos recibir a nuestros hermanos que tienen diferencias. Primera de Pedro 4:8 lo dice que lo hagamos de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no tan solo una multitud de pecados, sino también una multitud de malentendidos. Ya que en el versículo 4 de nuestro texto dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí podemos observar una analogía que encontramos en el mercado, el mercado donde se vendía la carne que había sido ofrecida a los ídolos. Se encontraban dos personas hablando acerca de sus criados, y uno dice al otro: tú tienes un criado en tu casa y yo tengo un criado en mi casa, y tú le das ciertas responsabilidades a tu siervo y yo le doy ciertas responsabilidades a mi siervo, así, etcétera, etcétera. Entonces dice la palabra: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Todos somos siervos de Dios. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Y quién soy yo para despreciar a un siervo de Cristo? Si ese siervo es aceptable en el servicio de Cristo, ¿cómo es que este siervo no va a ser aceptable por mí? Hay muchas divisiones inútiles y dañinas entre los cristianos hoy en día sobre cosas sin fundamento, sin sentido.
Doy gracias a Dios. Y usted va a decir, ay pastor, ¿cómo puede dar gracias a Dios por lo que está ocurriendo ahorita? Sí, doy gracias a Dios por el COVID-19. ¿Saben qué? Han cesado los ataques en los medios sociales acerca de por qué es que tengo esta convicción o por qué tengo este deseo de hacer las cosas de esta manera en mi iglesia. Los ataques han cesado. Y ahora lo que ha sobresalido ha sido que uno al otro se encuentra orando para que todo esto acabe finalmente. Pablo no les dice a estos cristianos que deben borrar sus diferencias. Les dice que se levanten por encima de ellas como hermanos y hermanas en Cristo. La analogía es simple y nos lleva al punto número 3. Libertad de conciencia. Libertad de conciencia. El versículo 4 y 5 dice lo siguiente: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí Pablo no se encuentra hablando del día de reposo o el sábado, sino se encuentra hablando de otros días que eran observados por los judíos, de los cuales se habían infiltrado a la nueva iglesia. Aunque algunos de esos días no tenían nada que ver con la nueva comunión cristiana, se sentían más tranquilos al seguir observándolos como parte de una tradición. El clásico entendimiento de la libertad cristiana es esta: que no debo de usar mi libertad para restregar a mis hermanos débil en su nariz mis propias convicciones. Si mi hermano opina que el comer un pedazo de carne es pecado, entonces no lo incitaré a hacerlo, porque estaría yo incitándolo a que viole su propia conciencia. El tratar de incitar a que mi hermano viole sus propios principios de conciencia, aun cuando es una conciencia que ha sido mal informada por alguna otra idea o infundada anteriormente, sería un serio problema. Entonces, ¿qué debemos hacer con las creencias del hermano de conciencia débil? ¿Deberíamos hacer de su creencia una ley en nuestra iglesia? Absolutamente no. Pablo lo hace claro en su enseñanza, que aunque debemos de amar y ser sensibles con aquellos débiles en la fe, no debemos de permitir de que aquellos débiles en la fe ejerzan una posición de autoridad en la iglesia. Pablo tenía que pararse firme con aquellos judíos que enseñaban la necesidad de circuncidarse. Muchos de ellos opinaban de que la circuncisión ya no era algo opcional, sino tenía que hacerse para ser miembro de la iglesia. Eso nos lleva al punto número 4. La libertad al vivir y morir por Cristo. La libertad al vivir y morir por Cristo. Versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entender que de principio a fin nuestra vida está conectada a otras vidas. Pablo le recuerda a los cristianos romanos que ningún hombre es una isla solitaria en el medio del océano. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De principio a fin nuestra vida debe de estar dedicada a Dios. Por tanto, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para Él y para su gloria. Cuando los hermanos débiles, en este caso los judíos, insistieron en sus tradiciones, querían forzar sus ideas en la nueva formada iglesia, Pablo les decía tajantemente: ni se atrevan. Pablo los resistió y rehusó ceder a sus deseos.
Es una línea muy delgada que se camina al oponerse y destruir la libertad que la iglesia debe de gozar. El espíritu del cual el apóstol Pablo se opone es el espíritu de arrogancia que dice: yo soy libre de hacer lo que me plazca hacer y nadie me lo puede impedir. El hermano que es fuerte, que está dispuesto en ocasiones a bajar la guardia por amor a aquel que es débil en la fe. Esta es la idea básica establecida en el capítulo 14 de Romanos y el capítulo 8 de la carta de 1 Corintios. Así que debemos de ocupar punto número 5, libertad en el servicio al Señor. Debemos de ocupar nuestra libertad en el servicio al Señor. Del versículo 9 al 12 de nuestro texto dice lo siguiente: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ser obediente a Dios en los pequeños detalles no es una situación de legalismo. ¿Qué es lo que ocurre, pastor? Al cristiano estricto le resulta fácil juzgar a su hermano, clasificándolo como un hermano no espiritual que come carne. Al cristiano libre le resulta fácil menospreciar a su hermano teniendo como un legalismo o un legalista o incluso a un santurrón. La respuesta de Pablo esencialmente es: no te preocupes por tu hermano. Tú ya tienes suficiente para responder delante de Jesús. La solución es simplemente ser considerado con los demás. Es solo ser amable con los demás. Y esto tiene que ser de los dos lados, tanto uno como el otro, una opinión como la otra. Escuche, es únicamente una opinión. Por lo tanto, escuche bien, de ninguna manera esto no es que si tú eres débil y optas con mantenerte en adulterio, entonces yo lo debo de tolerar porque debo de respetar tu gusto. No es así. Cuando es un pecado abierto se tiene que confrontar. Estos preceptos tienen que ver con la persona que hace algo grande de algo pequeño. En otras palabras, una persona que es débil va a mirar algo grande y lo va a poner pequeño. Que hace una gran montaña de algo sin importancia y que no tiene nada que ver con el reino de Dios. El gran problema es cuando estas ideas y conceptos forman parte de la ideología cristiana y aún peor que hacen a que las personas tengan sus ideas y las traigan a la iglesia y formen parte de lo que es el concepto de una iglesia cristiana. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. En el Sermón del Monte, Jesús nos ayudó a entender lo que esto significa. En otras palabras, Él decía, significa juzgando a otros según su estándar. En otras palabras, de la manera como quieres que te juzguen, juzga tú. Esto no quita la necesidad y responsabilidad que tenemos de exhortación. La palabra de Dios en Romanos 15:14, unas páginas más adelante en la palabra de Dios dice lo siguiente, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es importante hacerlo. Es importante exhortarnos unos a otros. También es importante la reprensión en la iglesia. Segunda de Timoteo 4:2. Aquí el apóstol Pablo se encuentra dando recomendaciones al joven Timoteo. En el capítulo 4, versículo 2, nos dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre los principios bíblicos claros, no sobre opiniones,
No podemos ofrecer consejo a otros sobre opiniones y nunca debemos de juzgar. Hagamos lo posible para que estas próximas generaciones de cristianos, nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan del Señor. No imponiendo ideas legalistas que finalmente los alejen de los caminos del Señor, sino por medio de la palabra, con amor, exhortándolos, animándolos a que continúen en los caminos del Señor. No poniéndoles barreras legalistas que los alejan de la palabra y finalmente de los caminos del Señor. Oremos por nuestras generaciones. Oremos por cada uno de ellos, ya que ellos son valiosos, son importantes y es un alma eterna. Dejemos de perder generaciones debido a ideas, ideologías que traemos de atrás y muchas ocasiones han sido impuestas por tradiciones. Tengamos en mente la palabra de Dios y espero que este estudio nos ayude a comprender la importancia de mantenernos completamente en amor, no juzgando, sino amando a nuestros prójimos, especialmente a aquellos de nuestro hogar. Hermano, yo le invito para que ore por cada uno de sus hijos en este momento. Vamos a orar, a hacer una oración especial. Usted ore en su mente, en su corazón, por el nombre de cada uno de sus hijos. Y si están ahí alrededor de ellos, tome sus manitas, agárrense de las manos y podamos orar unos por otros. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder ser líderes de nuestro hogar. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder orar por cada uno de nuestros hijos. Tú los conoces, oh Padre eterno. Tú sabes, Señor, cada una de sus necesidades y tú ya conoces el futuro que les espera. Padre, te pedimos incluso por aquellos que han de ser las parejas de nuestros hijos. Desde este momento, pastor, sí, hermano mío, ore por ellos. Padre, yo te ruego, mi Dios, que por favor bendigas el futuro de nuestras generaciones. Padre eterno, que ninguna generación se pierda otra vez, Señor, como lo hemos visto a través de nuestros años de ministerio, donde por cuestiones de tradiciones o cuestiones de ideología, Señor, nuestros seres amados se alejan de tus caminos. Oh Padre eterno, yo te ruego, mi Dios, que cortes esa maldición de tu iglesia. Padre, yo te ruego, Padre eterno, que por favor abogues por el deseo de mis hermanos de ver a sus familias completas reunidas aquí en este lugar. Padre, te damos las gracias porque próximamente estaremos gozando de la presencia uno del otro cuando estas puertas se abran una vez más para alabarte y adorar tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, que bendiga, Señor, esta invitación y te ruego, Padre, que si hay alguno que aún no te conoce, oh Padre eterno, que se comunique con tu servidor para de esa manera confirmar su necesidad de tenerte a ti como su Señor y Salvador. Padre, te damos las gracias y bendecimos tu glorioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su fina atención. Estaremos en comunicación. Ya sabe, usted puede localizarme en el teléfono 520-288-6387. El próximo domingo, mayo 17, estaremos anticipando verlos a las 8:30 de la mañana aquí en el estacionamiento. De hecho, usted va a poder entrar por un lado del estacionamiento para de esa manera poder acomodar su automóvil y estar presente durante el servicio especial de ese día, del día 17 de mayo. Gracias por su fina atención, hermanos. Gracias por su tiempo, por los cantos y por la oración. No se olvide de mantenerse en comunicación con su siervo. Les amo en el Señor.